Well, hello there, students. How are you guys doing today? I hope you're doing great. I know you are doing great because you guys are staying at home. Okay? Well, first of all, welcome to our class. This is our 6th class. And today's topic is going to be adverbs. Okay? Bienvenidos a nuestra clase número 6. El tema de hoy va a ser los adverbios. Okay? This topic, we have seen something about them. Hemos visto algo sobre estos temas y es que en alguna ocasión nosotros ya habíamos analizado lo que eran los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Pero ahora vamos a conocer el tema en general para que ustedes puedan darse de la importancia que tiene esto en el inglés. ¿Ok? With nothing else to say, let's get started. Cool. So the first thing we're going to analyze is the meaning of the adverbs. ¿Ok? Lo primero que vamos a analizar es el significado de los adverbios. Como bien dice aquí, un adverbio es una palabra que acompaña al verbo para modificar su significado. Es decir, cuando nosotros estemos citando una oración y en ella coloquemos un verbo y lo acompañemos de un adverbio, el significado que se le está dando será diferente. Esto nos va a dar un grado que nosotros vamos a determinar dependiendo de lo que queremos dar a entender. ¿Ok? Para tenerlo más claro y que evitar confusiones, vamos a ver la siguiente diferencia, que es bastante importante. Nosotros ya hemos visto lo que son los adjetivos, ¿correcto? Los adjetivos ya lo hemos visto, que existen adjetivos de personalidad, adjetivos de apariencia, etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice aquí, los adjetivos nos dicen algo sobre una persona, una cosa, un lugar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nos ayudan a decir características respecto a determinado sujeto, ¿ok? A lo que nos estemos refiriendo nos ayuda a describirlo. Mientras que los adverbios, por otro lado, nos dicen algo sobre el modo de hacer una acción. Dicho de otro modo, nosotros no podemos confundir los adjetivos con los adverbios, porque los adjetivos, mientras que nos dan las características que giran en torno a determinada cosa, el adverbio simplemente se va a referir a la manera o el modo en que se está realizando determinada acción. ¿Ok? Entonces, un adverbio no va a citar características ni nada por el estilo, sino que simplemente nos va a decir la manera en que se está realizando las acciones, ya sea rápido, lento, cuidadosamente, perfectamente, muy malo, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que como ya mencionaba, simplemente nos va a decir la manera en que se va a realizar la acción. Por eso me interesa que nunca vayan a confundir los adjetivos con los adverbios, ¿ok? Adjetivos para características, adverbios para la manera en que se está realizando una acción. Y algo muy importante también sobre los adverbios es que pueden modificar a los verbos y los adjetivos. Es decir, un adverbio, van a saber ustedes que siempre es mayor que un adjetivo, porque un adverbio puede cambiar a lo que es un adjetivo, mientras que un adjetivo no puede cambiar a un adverbio. ¿Ok? Bueno, algo muy importante es también el siguiente factor. The adverbs never goes between the verb and the object. ¿Ok? Los adverbios nunca van entre el verbo y el objeto, y tenemos un ejemplo común que pueden llegar a cometer. Eso está de manera errónea. El primero que dice, you speak perfectly English. Esto es incorrecto. La manera correcta es, you speak English perfectly. ¿Ok? You speak English perfectly. Entonces, ¿qué podemos notar de diferencia? Efectivamente, aquí el adverbio ¿cuál es? Perfectly. Perfectly. Como bien mencionábamos, nos va a ayudar a describir cómo es que se está realizando la acción. En este caso, la acción que en cuestión es hablar inglés, ¿cómo se está realizando? Perfectamente, ¿ok? Perfectly. Esto es un adverbio. Pero está citado de mala manera, porque como aquí mencionábamos arriba, los adverbios nunca van entre el verbo y el objeto. En este caso, ¿cuál es el verbo? El verbo es speak. Speak. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es la palabra English, ¿ok? Es decir, lo que estamos hablando en general. El objeto es la palabra English. Entonces, aquí no puede ir el adverbio, ¿ok? El adverbio por lo general va en un principio o al final. Y aquí estamos viendo que se coloca al final, ¿ok? Entonces, siempre van a saber que no pueden colocarlo entre medio del verbo y del objeto que están citando en la oración, o más bien a lo que se están refiriendo en la oración, sino que sería de esta manera. You speak English perfectly. Nice. So, the next thing we're going to see are the types of adverbs that we have. Lo próximo que vamos a ver son los tipos de adverbios que nosotros tenemos. Okay, let's get started. So the first one that we have are the adverbs of frequency. Los primeros que tenemos son los adverbios de frecuencia. Esos son adverbios que nosotros ya estamos relacionados, ya que lo hemos visto en temas anteriores, ¿ok? Lo hemos involucrado
con las temáticas que hemos analizado hasta el punto de hoy del curso. Por lo cual, la mayoría de ellos ya los conocen. The first one, often, often, a menudo, frequently, frequently o frequently, como gusten decirlo, significa frecuentemente, usually, usualmente, sometimes, sometimes, algunas veces, rarely, rarely, rara vez, seldom, seldom, este es un sinónimo de rarely. Rarely y seldom, ambos significan raramente, ¿ok? Y el último, never, never, que significa nunca. Entonces, efectivamente, como ya habíamos visto anteriormente, los adverbios que nos ayudan a determinar, así es, nos ayudan a determinar la manera en que se está realizando la acción. En este caso, nos estarían diciendo cómo se realizan las acciones en cuanto a la frecuencia, es decir, qué tan frecuentemente se realizan las determinadas acciones. So we have some examples here. The first one, Danny isn't usually fair. Danny isn't usually fair. ¿Qué estamos diciendo? Danny no es usualmente justo, ¿ok? No es usualmente justo. Nice. Next one, Marisa and Laura aren't often at home, ¿ok? Marisa y Laura no están usualmente en casa, ¿ok? Entonces, hasta este punto que nos estamos dando cuenta, efectivamente estamos respetando la regla que habíamos establecido anteriormente. ¿Cuál era? Que no se pueden colocar entre el objeto y el verbo, ¿ok? No estamos haciéndolo en ninguno de los dos ejemplos que hemos visto, estamos aplicándolo entre medio de el sujeto y el verbo, ¿ok? Nice. Next one. Do you always drink milk for breakfast? Do you always drink milk for breakfast? Do you always? ¿Qué estamos preguntando? ¿Usualmente bebes leche por el desayuno o en el desayuno? Nice. Next one. Chile is the country that is frequently having earthquakes. ¿Ok? Chile es el país que está frecuentemente teniendo earthquakes. ¿Qué significa earthquakes? Ya lo habíamos visto. Terremotos. ¿Ok? Entonces Chile es el país que está frecuentemente teniendo terremotos. And the last one. People sometimes don't know the difference between being shy and being picky. ¿Qué estamos diciendo? People sometimes, la gente algunas veces, don't know the difference. Algunas veces no saben la diferencia between being shy and being picky. Entre ser shy. ¿Qué significaba shy? Tímido, y ser picky. Picky. Picky es una característica que se le atribuye a la gente que digamos que es especial, por así decirlo, o que es chocante, como diríamos nosotros. Es decir, como que no habla con cualquier persona. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la gente muchas veces no sabe la diferencia entre ser tímido y ser chocante, por así decirlo. Nice. Nice. So this is the next type of adverbs that we have. Este es el próximo tipo de adverbios que tenemos y son los adverbios de manera. ¿Ok? Adverbs of manner. Estos adverbios nos van a ayudar a determinar la manera en que se está realizando la acción en cuanto a su modo. Es decir, qué tan cuidadosamente, qué tan ruidosamente, qué tan suavemente, etcétera, etcétera. Es decir, las situaciones bajo las cuales se está realizando determinada acción. Y tenemos los siguientes adverbios. El primero es loudly, loudly, que significa ruidosamente, carefully, carefully, que significa cuidadosamente, softly, softly, que significa suavemente, beautifully, beautifully, hermosamente, fast, que ya lo conocemos, significa rápido, y hard, que significa difícil o duramente. Entonces, hasta esta parte que nos podemos dar cuenta, que aquí comenzamos a ver una de las características principales de los que son los adverbios. Y es que por lo general los adverbios van a terminar con una Y, ¿ok? En muchos casos, no todos es así, pero en muchas ocasiones va a ser de este modo. Por eso es importante que empecemos a anotar esta característica. En cuanto a los adverbios de manera, efectivamente podemos ver que la mayoría termina con la letra Y, ¿ok? Y entonces, ¿qué otra curiosidad podemos darnos cuenta? Así es, que estos provienen de verbos base. Es decir, este, que es loudly, proviene del verbo loud, que significa ruidoso, ¿ok? El siguiente, que es carefully, proviene del verbo care, que significa cuidar, y carefully significa cuidadosamente. El siguiente, soft, que proviene del verbo suave, se le agrega ly y se pronuncia softly, y es suavemente. Entonces, como bien decíamos al principio,
Una de las características principales de lo que son los adverbios es que van a modificar a los verbos. En este caso ya estamos viendo que están realizando modificaciones sobre el verbo base. Bueno, y ahora tenemos algunos ejemplos para que tengan un contexto más claro de ello. Okay, the first one, Luis was carefully taking care of his baby nephew. Okay, estamos diciendo, Luis estuvo cuidadosamente taking care of his baby nephew. Luis estuvo cuidadosamente taking care. Si take care significa cuidar o cuidarte a ti mismo, taking care, ¿qué significará? Estuvo cuidadosamente, así es, cuidando of his baby nephew, cuidando a su sobrino bebé. ¿Ok? Entonces, Luis estuvo cuidadosamente cuidando a su sobrino bebé. ¿Ok? Cool. Entonces, efectivamente podemos ver que el verbo aquí en este caso sería care, que sería dar importancia, pero como agregamos el complemento del adverbio, se convierte en cuidadosamente. Repito, esto va a pasar en muchos de los adverbios, no en todos, pero sí en la mayoría, y es por eso importante que los tengan identificados. Pero, además que podemos darnos cuenta aquí que tenemos fast y hard, aquí no agregamos la LI, fastly, y aquí no agregamos hardly, ¿ok? Es por eso que tenemos que tener en cuenta que los adverbios, digamos que son al igual que los verbos, regulares e irregulares. No hay regla base para todos ellos. Algunos de ellos simplemente son palabras simples como las que estamos viendo aquí. Okay. Bueno, continuamos. The situation was hard to deal, but at the end they solved it. Okay, ¿qué estamos diciendo? La situación fue hard to deal, fue difícil de manejar, ¿ok? Hard, recordemos, difícil o duro. To deal es manejar, fue difícil de manejar, but at the end they solved it. Pero al final, they solved it. Ellos la solucionaron, ¿ok? O la solventaron. Okay. Next one. The song was beautifully sung by an Australian girl. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Aquí estamos utilizando una palabra, no es una palabra nueva, más bien es un verbo, pero que nunca lo habíamos conjugado de esta manera. Y es el verbo sing. ¿Ok? Este verbo proviene del verbo sing, que significa cantar, pero lo estamos viendo en qué tiempo, participio, que significa cantado o cantada. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este ejemplo? The song was beautifully sung by the Australian girl. La canción fue hermosamente cantada por la chica australiana. ¿Ok? Aquí es donde estamos viendo por primera vez lo que es el uso de los verbos en participio. ¿Ok? Que significa que fue realizada la acción. Es decir, en presente sería cantar, en pasado cantó, en participio cantado. Entonces, como aquí estamos diciendo, la canción fue hermosamente cantada, utilizamos sung. ¿Ok? Cool. Next and last example. Everything happened so fast. They didn't even see anything. Okay? Everything happened so fast. Todo pasó muy rápido o tan rápido. They didn't even see anything. Ellos ni siquiera vieron nada. Okay? O sea que todo aconteció tan rápido que ellos ni siquiera vieron nada. Entonces, aquí, ¿qué adverbio estamos utilizando? Así es, estamos utilizando fast. Entonces, recordemos para qué nos sirven adverbios, para indicar cómo es que se realizaron las acciones. En este caso, ¿cómo fue el acontecimiento de la acción? Fue muy rápido, ¿ok? Esa fue la manera. So now we're going to see one of the most important things on every topic that we analyze. And these are the rules, ¿ok? Ahora vamos a ver una de las cosas más importantes en cualquier tema que analicemos y estas son las reglas, ¿ok? Las cuales son las siguientes. La primera regla marca que muchos de los adverbios simplemente se les agrega LI para darles lo que es su significado. Eso es muy importante. Aquí recae una de las cosas que yo les había mencionado anteriormente. Tenemos dos ejemplos, quick y honest. ¿Estos qué son? Así es, son adjetivos. Entonces, recordemos que habíamos dicho en las primeras reglas que los adverbios pueden cambiar los adjetivos. Y es justo lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Antes de pasar a lo que son los adverbios, veamos estos. Son los adjetivos. Es decir, ¿para qué nos sirve un adjetivo nuevamente? Para describir cuestiones. Es decir, las situaciones, las características de determinadas cosas u objetos. Y es específicamente lo que estamos viendo aquí. Quick se utiliza como una característica para decir que algo es rápido. Honest, podemos decir que una persona es honesta. ¿Ok? Entonces, efectivamente podemos deducir
que estos son adjetivos. ¿Y ahora qué hace el adverbio? Simplemente, como marca la primera regla que tenemos aquí, le agrega LI a la terminación y automáticamente lo convierte en un adverbio. Es decir, tenemos un adjetivo y agregándole LI lo convertimos en un adverbio. Ojo, esto pasa en muchos adverbios, ¿ok? Pero no en todos. No todos los adverbios terminan simplemente con LI. Como ya habíamos visto en los ejemplos anteriores de fast. Fast es un adverbio, pero no agregamos fastly, ¿ok? No agregamos LI, porque no es así. No todos los adverbios terminan con LI, más sin embargo, muchos de ellos sí. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Muy bien, continuemos. Entonces, la siguiente regla es que cuando una palabra o determinado adjetivo termine con consonante e Y, lo que vamos a hacer nosotros es quitar la Y y agregar ILY. ¿Ok? Como se puede observar aquí. Entonces, aquí nuevamente las dos palabras que estamos viendo son easy y happy. ¿Qué son estos? ¿Son adverbios o adjetivos? Adjetivos. ¿Por qué? Como nuevamente se los menciono, porque nos sirven para describir a alguien, ¿ok? Siempre van a saber que son adjetivos porque nos sirven para describir a alguien. Entonces, al nosotros transformarlo en adverbio, se tiene que aplicar lo que la regla determina aquí. Y es que si terminan en consonante e Y, se elimina la Y y se agrega ILI. En este caso, la S es consonante y termina con Y. Y igual manera en happy, la P es consonante y la Y, pues es también como marca la regla, se elimina la Y y se agrega ILI. Como tenemos aquí, easy, que sería un adjetivo, para pasar a un adverbio, sería easily. Easily. ¿Ok? Easy, easily. Happy, happily. Happily. ¿Ok? Estoy seguro que esta palabra no la habían escuchado antes porque es muy poco común. ¿Ok? Literalmente se significa felizmente. Easily, fácilmente. Entonces, recordemos lo que decíamos en la regla de aquí arriba. Por lo general, lo que hace los adverbios es agregar terminación que en español traducido a nosotros sería mente. Es decir, la palabra feliz la cambiamos a adverbio y sería felizmente. La palabra fácil la cambiamos a adverbio y sería fácilmente. ¿Ok? Very good. Now we have the next rule. Tenemos la siguiente regla. Y es que cuando los adjetivos terminan en IC, se le agrega automáticamente la terminación ally. Ally. ¿Ok? Vamos a comprobarlo. Tenemos dos ejemplos. Automatic and tragic. Automatic and tragic. ¿Cómo terminan? Terminan en IC. Ambos terminan en IC. Simplemente vamos a agregar la terminación ally. Ally. Entonces, automatic, automatically. Tragic, tragically. Tragic, tragically. ¿Ok? Recordemos siempre que termine el adjetivo en IC, simplemente vamos a agregar la terminación ally. ¿Ok? Very good. And the last rule that we have. Los adjetivos que terminen en LE se le cambia la terminación por LI. ¿Ok? Todos los adjetivos que terminen en LE se les va a cambiar la terminación por LI. Y tenemos dos ejemplos. Terrible, incredible. Terrible, incredible. Terminan ambos en LE, entonces atrofiamos esa parte, o dicho de otra manera, los quitamos, tanto la L como la E, y lo cambiamos por LI. Terrible, terribly. Incredible, incredibly. Incredible, incredibly. Aquí mucho cuidado, no quiero que confundan estas dos palabras, suenan casi similar, pero hay una diferencia. Incredible, incredibly. Aquí termina con all y aquí li, ¿ok? En la pronunciación. Entonces, terrible, terriblemente. Increíble, increíblemente. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien con estas reglas? Recordemos, siempre los adjetivos van a ser capaces de modificar a lo que son, no disculpen, los adverbios van a ser capaces de modificar lo que son los adjetivos. ¿Ok? En otras palabras, un adverbio es superior a un adjetivo. ¿Y un adjetivo qué era? Recordemos, para dar características de determinada cosa. Más sin embargo, el adverbio es para dar características de cómo se está dando la situación o las circunstancias bajo las que se está realizando. ¿Ok? Cool. Lovely. Well, now let's check if you guys are really understanding today's topic. Ok, ahora vamos a checar si realmente están entendiendo el tema de hoy with this small exercise, con este pequeño ejercicio. Ok,
Aquí tenemos unas cuantas oraciones que hay que complementar las líneas que se encuentran. Dichas líneas las vamos a llenar con las palabras que tenemos aquí arriba. ¿Qué son? Así es, son adverbios. Slowly, honestly, easily, automatically, incredibly, and quickly. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer ustedes es identificar junto a mí cuál es la que se ajusta mejor a cada uno de los casos. ¿Ok? Let's get started. The first one, the machine gives you a receipt, space, you don't need to ask for it. ¿Ok? Dice, la máquina te da un recibo, un espacio, tú no tienes que preguntar por él. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entonces, ¿cómo quedaría mejor? ¿La máquina te da un recibo lentamente? No. Honestamente, no, no tiene sentido. Easily, tal vez, la máquina te da un recibo fácilmente, no tienes que preguntar por él, tal vez. Automatically, tiene más sentido, automáticamente. Incredibly, no. Quickly, tampoco. Entonces, estamos entre easily y automatically. ¿Cuál tiene más sentido? Efectivamente, automatically, ¿ok? The machine gives you a receipt automatically. You don't need to ask for it. La máquina te da un recibo automáticamente. No tienes que preguntar por él. ¿Ok? Very good. Let's go with the next one. It took us a long time to walk to the park. We were walking very, ¿ok? It took us a long time to walk to the park. Nos tomó un largo tiempo caminar hacia el parque. ¿Ok? Nosotros estuvimos caminando very, ¿ok? Si nos tomó mucho tiempo caminar hacia el parque, ¿qué tendría sentido que dijéramos? ¿Que nosotros estuvimos caminando muy lentamente? Sí, tiene sentido. ¿Estuvimos caminando muy honestamente? No. Fácilmente, tampoco. Automatically ya lo usamos, entonces queda descartado. Incredibly, no, efectivamente no, porque pues si fuera increíblemente hubiéramos llegado rápido y rápidamente tampoco. Entonces, la respuesta es, así es, slowly. It took us a long time to walk to the park. We were walking very slowly. Okay, estuvimos caminando muy lentamente. Okay. Entonces aquí tenemos que denotar que efectivamente lo que está haciendo los adverbios es determinarnos la situación bajo la que se estuvieron realizando las acciones. En este caso se estuvieron realizando de manera lentamente. Okay? Let's go with the next sample. You need to complete the paperwork, space, and tell the truth. Okay? You need to complete the paperwork. Necesitas completar el papeleo. Paperwork es papeleo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la más adecuada? Slowly, ya lo utilizamos. Honestly, tal vez necesitas completar el papeleo honestamente. ¿Necesitas completar el papeleo fácilmente? No. ¿Necesitas completar el papeleo increíblemente? Tampoco. Rápidamente, tal vez, pero dice que tienes que decir la verdad. Entonces, decir la verdad, ¿cuál es el sinónimo de decir la verdad? Así es. Honestly. You need to complete the paperwork honestly and tell the truth. Necesitas completar el papeleo honestamente y decir la verdad. Very good. Let's go with the next one. She'll find the answers, space, if she reads the book. She'll find the answers if she reads the book. Ok, entonces, ¿cuál tendrá más sentido? Esta ya la utilizamos, slowly, entonces nos queda easily, incredibly o quickly. Ok, entonces ella encontrará, she'll find the answers, ella encontrará las respuestas más fácilmente si ella lee el libro, tal vez, si queda. Ella encontrará las respuestas increíblemente si lee el libro, no. Y ella encontrará las respuestas más fácilmente si lee el libro, también tiene sentido. Pero la que aplica mejor es easily. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ella encontrará las respuestas más fácilmente si solo lee el libro. O sea que será mucho más sencillo. ¿Ok? Easily, recordemos, es sinónimo de sencillez o algo que sea fácil. ¿Ok? Very good. Let's continue with the next one. Megan is going to arrive to her destiny, okay, space, if she takes the subway. Okay? Megan is going to arrive to her destiny. Megan va a llegar a su destino, ¿ok? Espacio, if she takes the subway, si ella toma el subterráneo, ¿ok? Entonces, las únicas opciones que nos quedan es incredibly y quickly. Incredibly y quickly. ¿Cuál tiene más sentido? ¿Decir que ella va a llegar a su destino increíblemente si toma el subterráneo o que va a llegar a su destino más rápidamente si toma el subterráneo?
Así es, más rápidamente, por lo cual es quickly, quickly, okay? Megan is going to arrive to her destiny quickly if she takes the subway. Very good. And the last one, the Disney's night show is, la única opción que nos queda, incredibly beautiful. The Disney's night show is incredibly beautiful. El show de Disney por la noche es increíblemente hermoso. ¿Ok? Entonces podemos darnos cuenta que efectivamente a este punto ustedes ya son capaces de utilizar lo que son los adverbios de la manera adecuada. Very good. Did you get all them right? ¿Las tuvieron todas buenas? Let me know. Let's continue. Okay, so now let's continue with the types of adverbs that we have. Vamos a continuar con los tipos de adverbios que tenemos. The next one is adverbs of time. Los próximos son los adverbios de tiempo. Estos ya están ustedes familiarizados con la mayoría de ellos, pero de igual manera para que sepan que únicamente, como se pueden dar cuenta, se utilizan como todos los adverbios para darnos un énfasis de cómo se está desarrollando determinada situación. ¿Okay? El primero, today, ya lo conocen, que significa hoy. El siguiente, tomorrow, tomorrow, que significa mañana. Siguiente, last, que ya puede ser last night, last week, last month, last year, etcétera, etcétera. ¿Okay? El last se puede conjugar con el night, week, month, year, etcétera. ¿Okay? Que significa la última noche, la última semana, el último mes, el último año. ¿Okay? Siguiente, already, already. Este already, no sé si ustedes ya lo habían aplicado anteriormente, pero already significa ya, ¿ok? Simplemente la Y y la A es para decir que algo ya fue hecho. Already, ¿ok? Eventually, eventually, que significa eventualmente, ¿ok? Next one, still, still, que significa sigue, algo que aún continúa siendo. Soon, ya lo conocemos, que significa pronto. Yet, yet. Este significa aún, ¿ok? No lo confundan con el already. Already significa ya y yet significa aún, ¿ok? Aún. Very good. Vemos que la Y y la E se combinan y sabemos que cuando la Y precede a otra vocal, por lo general la Y suena como I latina, ¿ok? Occasionally, occasionally, que significa ocasionalmente. Later, que ya lo conocemos, más tarde, ¿ok? Next night, next week, next month, next year. Sabemos que se puede conjugar con todas estas y significa la próxima noche, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, etcétera, etcétera. About, about. Este último ya conocemos un significado de esta palabra que significa sobre, ¿ok? Cuando decimos about something, o sea, sobre algo, es por lo general para hacer alusión a eso. Pero about también significa alrededor de, ¿ok? Alrededor de tal hora, alrededor de tal fecha, ¿ok? También se utiliza para eso, ¿ok? Para un aproximado, digamos, alrededor. Very good. And now let's apply them with some examples that we have here. Vamos a aplicarlos con algunos ejemplos que tenemos aquí. The first one, Angel already finished his paperwork. Angel already finished his paperwork. ¿Qué estamos diciendo? Que Ángel already, que habíamos quedado que era already, ya. Ángel ya terminó su papeleo, ¿ok? Denotemos que en este caso el adverbio se coloca después del sujeto. Y es que already es uno de esos adverbios que siempre se va a colocar por lo general después del sujeto de la oración. ¿Okay? Lo podemos ver también en el siguiente ejemplo. Fanny and Luis already visited Paris. Fanny and Luis already visited Paris. Estamos diciendo Fanny y Luis ya visitaron París, ¿ok? Nuevamente vemos que el already se coloca después del sujeto en cuestión, ¿ok? Que es el último y sería Luis. O sea que ellos ya visitaron. Entonces no olviden el significado de already. Already significa ya, ¿ok? Next one. The meatballs aren't ready yet. The meatballs aren't ready yet. Que estamos diciendo que las bolas de carne no están listas aún. Yet. Recordemos, yet significa aún. Meatballs, bolas de carne que en español diríamos albóndigas. Okay, las albóndigas no están listas aún. Recordemos, yet, aún. Very good. Next one. The mall will open soon. The mall will open soon. Okay, o sea que el centro comercial va a abrir pronto. Okay, will open soon. Okay, ¿qué situación estamos indicando? Que el centro comercial se encuentra cerrado en este momento, pero que va a abrir pronto. ¿Okay? La situación marca que va a ser pronto. Aquí es donde cumple la función del adverbio. Very good. Next sample. He still needs to finish his duties.
Okay? He still needs to finish his duties. ¿Qué habíamos dicho que era still? Still, recordemos, significa sigue, o sea, o continúa. Entonces, él sigue necesitando to finish his duties. Él sigue necesitando terminar sus deberes, o él aún necesita terminar sus deberes, ¿ok? Recordemos, still, sigue o aún, ¿ok? Él aún necesita terminar sus deberes. And the last one, the pandemic eventually is becoming a huge risk in our country. ¿Ok? La pandemia eventualmente is becoming a huge risk in our country. Se está convirtiendo, becoming es convirtiendo, ¿ok? La pandemia se está eventualmente convirtiendo in a huge risk in our country, en un enorme riesgo en nuestro país, ¿ok? Very good. Entonces, ¿cuál adverbio utilizamos aquí? Así es, eventually. Eventually, que significa eventualmente, o sea que eventualmente se está convirtiendo en un gran riesgo en lo que es el país. Okay? Nice. Awesome. Well, now we have the next type of adverbs, and these ones are the adverbs of place. Ahora tenemos el próximo tipo de adverbios, y estos son los adverbios del lugar, que como su nombre los dice, nos van a ayudar a identificar el lugar en el que se están realizando determinadas acciones. ¿Ok? Estos son muy cortos, es decir, son muy pocos. Podemos ver que son simplemente 4 y son los siguientes. Here, there, everywhere, nowhere. ¿Ok? Estamos diciendo aquí, allá, everywhere and nowhere. Everywhere significa por todos lados, ¿ok? Por todos lados. And nowhere significa por ningún lado. Entonces ahora tenemos unos pequeños ejemplos bastante sencillos que nos ayudan a aplicarlos. Tenemos el primero. I was searching everywhere and I can find my keys. ¿Ok? I was searching everywhere. O sea que I was searching everywhere. Estuve buscando por todos lados and I can find my keys. Y no puedo encontrar mis llaves. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se está aplicando? Justo aquí. Se está aplicando el adverbio después del verbo. Very good. Next one. The weights you order are finally here. The weights you order are finally here. ¿Qué estamos diciendo? Weights. Weights. Estas son pesas que se utilizan para hacer ejercicio. Entonces, estamos diciendo, las pesas que ordenaste are finally here. Están finalmente aquí. O sea que finalmente han llegado. Finalmente las han entregado. Very good. Next one. The library is there. You can see it from this corner. ¿Ok? Estamos diciendo, la librería está ahí. You can see it from this corner. La puedes ver desde, from this corner, desde esta esquina. ¿Ok? Recordemos, from significa para indicar que utilizamos desde. ¿Ok? Desde otra perspectiva. Desde esta corner. Recordemos, corner significa esquina. Very good. And the last example that we have with the adverbs of place. Are you looking for the candies? I did it already and they're nowhere. Okay? Are you looking for the candies? ¿Estás buscando los dulces? I did it already and they're nowhere. Okay? Yo ya lo hice. I did it already. Se dan cuenta que aquí estamos nuevamente también utilizando uno de los adverbios anteriores que habíamos visto, que eran los de tiempo. Okay? Very good. Y estamos diciendo, ya lo hice y no están por ningún lado, ¿ok? Entonces aquí es donde aplica el adverbio de lugar que sería nowhere, ningún lado o ninguna parte. Aquí podemos denotar que efectivamente cuando nosotros formamos oraciones podemos utilizar varios tipos de adverbios combinados en la oración y no pasa nada, siempre y cuando les demos el significado adecuado y la conjugación correcta con las palabras. ¿Ok? Nice. Awesome. And finally, we have the last type of adverbs that exist. Finalmente tenemos el último tipo de adverbios existentes y esos son los adverbios de grado. Algo muy importante sobre este tipo de adverbios. Esos adverbios nos van a ayudar a determinar el grado de una acción que se estuvo realizando en determinada situación. Es decir, nosotros a lo largo del tema hemos analizado que los adverbios recaen sobre la situación en sí. En este caso, los adverbios de grado recaen sobre determinadas características de la situación. Es decir, no recaen sobre la situación en sí. Y esto lo veremos en los ejemplos que tenemos a continuación. Pero antes veamos los adverbios de grado que existen. Okay, the first one is very. Very ya lo conocemos, que significa muy. Really, que significa realmente. Almost, que significa casi. Extremely, que significa extremadamente. To, que significa
sabemos que significa también, pero el otro significado que tiene es demasiado. ¿Ok? Hardly, que significa difícilmente. Algo muy importante aquí. Se pueden denotar en uno de los tipos de adverbios que habíamos visto en un principio, estaba también el hard. Pero hard es una palabra que tiene varios significados. Uno de ellos ya sabíamos que era difícil o duro, pero hardly es difícilmente. En otras palabras, hard y hardly ambos son adverbios, ¿ok? Espero no se confundan con esto. La diferencia es que el primero que hayamos visto era para determinar que una situación era dura o difícil, mientras que aquí es simplemente difícilmente. ¿Okay? Algo que difícilmente ocurre, o sea que rara vez. ¿Okay? Next one, quite. Quite, que significa bastante. Y the last one, barely. Barely, que significa apenas, algo que apenas ocurre. Okay, and now we have the examples so you guys can understand them better. Tenemos los ejemplos para que los entiendan mejor. So the first one is, baby Emily was very tired after missing her afternoon nap. Okay, baby Emily was very tired after missing her afternoon nap. Okay, entonces, como bien decíamos en un principio, los adverbios de grado no van a recaer sobre la situación, sino que van a recaer sobre la cuestión central de la oración. En este caso, ¿qué es lo que más se quiere resaltar? Se quiere resaltar que la bebé estaba very tired, o sea que estaba muy cansada por haber perdido su siesta de la tarde. Entonces, en lo que hace énfasis es en lo cansada que estaba. ¿Ok? Entonces, esta es la clave para entender este tipo de adverbios, que recaen sobre la situación que se quiere realzar. ¿Ok? Nice. Next sample. It is extremely loud in here for me to concentrate. It is extremely loud in here for me to concentrate. ¿Qué está diciendo? Es extremadamente ruidoso aquí adentro para mí, para concentrarme. ¿Okay? O sea que está muy ruidoso ahí adentro donde se encuentra y que no se puede concentrar. ¿Okay? Entonces, nuevamente, ¿sobre qué recae el adverbio? Así es, recae sobre la situación que está siendo ruidosa. Es decir, quiere hacer énfasis en ello. Entonces, nuevamente les digo, lo que recae para que ustedes puedan entender este tipo de adverbios, específicamente los de grado, es que recaen sobre el grado de la situación que se quiere dar, o sea, en lo que se quiere dar énfasis. En este caso, se quiere dar énfasis en lo ruidoso y acá se quería dar el énfasis en lo cansada que estaba la personaje. ¿Ok? Very good. Creo que queda claro hasta ahí. Bueno, siguiente ejemplo. I was too pleased to see my son's progress in school this year. ¿Ok? I was too pleased. ¿Ok? Estaba muy contento, ¿ok? Muy agradecido de ver el progreso de mi hijo en la escuela este año. ¿Okay? Entonces, ¿cuál estamos utilizando? To, que significa muy, ¿okay? O demasiado. Entonces, nuevamente, ¿aquí en qué se quiere dar énfasis? Se quiere dar énfasis en lo agradecido que estaba. Eso fue lo central de la oración. Mostrar el agradecimiento, o más bien lo agradecido que estaba la persona de ver el progreso de su hijo en este caso. Very good. And the last example that we have. Every time I think about exercise, it's quite annoying. Okay, that's me actually. ¿Qué dice? Cada vez que yo pienso sobre el ejercicio, it's quite annoying, es bastante molesto. Okay, o sea que el simple hecho de pensar en el ejercicio resulta bastante molesto. Okay, me identifico. Bueno, entonces, o nuevamente, ¿sobre qué se quiere dar el énfasis? Así es, en lo molesto que resulta la situación. Okay, se hace el énfasis en lo molesto, que fue como se realizó en cada uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué diríamos? Que los adverbios de grado dan la importancia en la situación central de la oración. Es decir, recaen sobre la situación o lo que se quiere realmente resaltar de ella. Very good. Gorgeous. So the next thing we're going to do is to check this small text and we're going to see if you guys can really understand what it says. Okay, lo próximo que vamos a hacer es checar este pequeño texto y vamos a ver si ustedes realmente pueden entender lo que dice. Are you ready for it? Let's go. Darwin's Day. Darwin left the school and ran quickly to his house. Okay, Darwin left the school and ran quickly to his house. Darwin se fue de la escuela y corrió rápidamente hacia su casa. He hurried because his soccer training would start soon. He hurried. Okay, él se apresuró because his soccer training would start soon. Porque su entrenamiento de soccer empezaría pronto. Okay.
When he finished training, he took a bus and went to his friend's house. When he finished training, he took a bus and went to his friend's house. Cuando él terminó su entrenamiento, tomó un autobús y fue a la casa de su amigo. The driver drove slowly. Slowly, okay? The driver drove slowly. El conductor drove. Drove, ¿de qué verbo viene? De drive, ok. Entonces estamos diciendo que el conductor manejó lentamente, ok. So it took Darwin too long to get there. So it took Darwin too long to get there. Así que le tomó a Darwin mucho tiempo para llegar ahí, ok. Finally, at 8 o'clock at night, he arrived at his house, ok. Finalmente, a las 8 de la noche, él llegó a su casa. Okay. He had dinner and went to sleep. Él tuvo la cena o cenó y fue a dormir. Because he was extremely tired. He was extremely tired. Porque él estaba extremadamente cansado. Okay. You guys get it? Cool. As you can see, we can apply many adverbs in the same text. Okay. Como pueden ver, podemos utilizar varios adverbios en un mismo texto y pueden ser adverbios que entren de diferentes clasificaciones. Okay. Y esto nos ayuda a darle un mayor énfasis a lo que queremos mencionar en el determinado texto. Okay. Very good. Brilliant. Well, finally, it's time for listening. Okay, ya se saben las reglas. I'm going to put you a small conversation. It's going to be between two British people. And you guys got to identify the small things about today's topic. Okay, ya se saben las reglas. Les voy a poner una pequeña conversación entre dos personas británicas y ustedes van a identificar los pequeños aspectos relacionados al tema de hoy. En este caso, tendrán que identificar los adverbios dentro de los diálogos de las personas. Okay, are we okay with that? Let's get started. So I usually wake up around 7 a.m. Ok, tenemos el primer diálogo de parte del personaje femenino y dice, ¿qué dijo? ¿Lo lograron identificar? I usually get up around 7 a.m. I usually get up around 7 a.m. ¿Qué está diciendo? Usualmente me levanto a las 7 a.m. Ok. Me too. Me too. O sea, yo también. Yeah, I'll try and have breakfast. Sometimes I get up too late. Okay. Ahora le pregunta el personaje masculino, ¿qué hay del desayuno? Solamente le dice breakfast, o sea, como, ¿y el desayuno? Ya le dice, sí, trato de tener el desayuno todo el tiempo, pero sometimes I get up too late. Sometimes I get up too late, so I just grab a banana. Okay. Sometimes, algunas veces, I get up too late. Me levanto muy tarde. Ok. Entonces, ¿cuál es el adverbio en este caso? Así es el too. Too. Que indica que la situación hay algo bastante en la situación. Ok. Que se está pasando de lo normal. Y en este caso, eso bastante se atribuye al tiempo. Y por eso es too late. Ok. Too late. So I just grab a banana. Solo agarro una banana. Ok. Let's continue. So I'll just grab a banana and run out of the door. Very good. And then if it's raining, I always get the bus. Yeah. Ok. Tenemos el siguiente. ¿Qué dice? If it's raining, I always get the bus. If it's raining, I always get the bus. If. ¿Qué significa el if? Ya sabemos que es el sí condicional. Entonces significa, si está lloviendo, I always get the bus. Ok. So, yo siempre get the bus. Siempre tomo el autobús. Dice que si está lloviendo, ella siempre toma el autobús. Ok. Let's continue. But if the weather's all right, I'll walk. It takes about 20 minutes. Okay, but if the weather is all right, I'll walk. It takes 20 minutes. Okay, ¿qué está diciendo? Pero si el weather, ¿qué significa weather? El clima, si el clima está bien, yo camino. Me toma alrededor de 20 minutos. Okay? How about you? I always take the tube. Always. Okay, le dice, how about you? O sea, ¿qué hay de ti? Y él le contesta, I always take the tube. I always take the tube. ¿Qué es tube? Esa es una palabra nueva que estamos viendo. Tube es una manera que también se le conoce al tren en lo que es Europa, ¿ok? Tube y tren son lo mismo, ¿ok? El subterráneo, el transporte subterráneo. It's so far. Yeah. If I was to take the bus, it would take too long. If I was to take the bus, I would take too long, ¿ok?
si tomara el autobús, me tomaría mucho tiempo. Okay? If I was to take the bus, it would be too long. Okay? Si tomara el autobús, sería muy largo. Too long, o sea que le tomaría mucho tiempo o que el tramo estaría muy largo. What time do you go for lunch? About 1 o'clock usually. Okay, le dice, what time do you go for lunch? What time do you go for lunch? O sea, ¿a qué horas tomas el lunch? About 1 o'clock usually. Okay, about 1 o'clock usually. O sea que alrededor de la 1 p.m. usualmente. Okay, a esa hora usualmente ella tiene el almuerzo. Usually, yeah. Yeah. I think I pretty much always have lunch at 1. Ok, esa es una larga, atención aquí. Él le contesta, I think I pretty much always have lunch at 1 p.m. Ok, I think I pretty much. Yo pienso que pretty much se utiliza para indicar que es mucho, ok, pero más de lo normal, ok. Entonces él aquí está diciendo, creo que yo muy usualmente o muy frecuentemente, o sea, es para indicar que es algo bastante sobrepasado de lo normal. Siempre tengo lunch a la 1 p.m. ¿Okay? O sea que casi el 99% de las veces tiene el lunch a la 1 p.m. ¿Okay? Para eso se utiliza el pretty much, o sea, para hacer énfasis en que es algo de bastante. It's very 1 until 2 every day, exactly, yeah. That's good though. Okay. 1 until 2 every day. 1 until 2. Aquí tenemos que dice de la 1 a las 2. O sea que él siempre toma el almuerzo a la 1 p.m. y es de la 1 hasta las 2. Entonces aquí utilizamos until. Es hasta. Every day. O sea que de la 1 a las 2 todos los días. Breaks up the day a bit, doesn't It it? does. What about when do you finish work? About 6 o'clock. Okay. Ahora le pregunta, when do you finish work? When do you finish work? O sea, ¿a qué horas terminas de trabajar? Ella dice, about 6 o'clock. About 6 o'clock. O sea, que termina de trabajar alrededor de las 6 o'clock. O sea, a las 6 en punto. Most days, some days if I can escape a little bit earlier, that happens occasionally. Don't tell the boss. Okay. If I can escape a little bit earlier, that happens occasionally. Okay, ¿qué está diciendo? If I can escape, si puedo escaparme a little bit earlier, okay, un poco más temprano, that happens occasionally. O sea que ocasionalmente o en algunas ocasiones ella se puede salir de trabajo, se puede escapar unos minutos antes, ¿ok? Más temprano, vaya. No, absolutely. Never tell the boss. How about you? I usually finish at 6, actually. Yeah. I usually finish at 6, actually. I usually finish at 6, actually. Está diciendo, yo usualmente termino a las 6 en realidad. Recordemos, actually significa en realidad. No es actualmente. Actualmente es currently. ¿Ok? Abusados ahí. Bueno, continuemos. And then what do you do with your evenings? With my life, I go home and I rarely cook. Ok, ella le pregunta, what do you do in your evenings? O sea, ¿qué haces en las tardes? Y él le contesta, I go home and I rarely cook. I go home and I rarely cook. O sea, me voy a casa y raramente cocino. ¿Ok? Actually, No. I always cook. I love to cook dinner. maybe Y ella le dice, I always cook. I love to cook dinner. ¿Ok? O sea que a diferencia de él, ella ama cocinar. Y él lo hace rara vez, pero ella lo hace siempre porque ella lo adora. ¿Ok? once a week, rarely cook. Sometimes eat in a restaurant, sometimes eat with friends. ¿Ok? Y él dice, maybe once a week. ¿Ok? O sea que sí cocina, tal vez una vez a la semana. I rarely cook. Sometimes I eat in a restaurant, sometimes I eat with friends. ¿Qué está diciendo? Yo raramente cocino. Algunas veces como en un restaurante, algunas veces como con amigos. ¿Ok? Entonces, él hace énfasis que a final de cuentas, rara vez cocina él. ¿Ok? Solo una vez a la semana, si al caso, pero por lo general come en un restaurante o come con amigos. ¿Ok? Very good. So that's the end of the conversation. Well, that is everything for today's class. Thank you very much for your attention, guys. Please stay at home and please do your homework because I'm going to be checking it. And you know that this is very important for me to can have an evaluation for you. Okay? Are we okay with that? I'm pretty sure we are. Okay? See you next class. Bye.